Aquí a hora y 30, como siempre en el horario estelar de Canal N. Vamos a empezar el programa hoy conversando con el magistrado del Tribunal Constitucional, Manuel Monteagudo. Manolo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Tengo que hacer el disclaimer de que me une una amistad de algo más de 40 años con el magistrado, de manera que inevitablemente nos tutearemos porque... Por supuesto. Si no, espontáneamente va a ocurrir. Muy bien, hemos invitado al magistrado porque, como ustedes saben, a fines de la semana pasada el Tribunal Constitucional se pronunció por unanimidad ordenándole a Rutas de Lima suspender el cobro del peaje en Puente Piedra. Esto ha suscitado, por supuesto, reacciones, sobre todo de Rutas de Lima, y pues no es inverosímil que ocasione algún tipo de reacción de parte de Rutas de Lima yendo a instancias internacionales. Pero primero queremos conocer los detalles de este pronunciamiento que fue unánime, ¿no? Así es, unánime, ¿sí? El Tribunal Constitucional declaró fundada en parte la demanda de habeas corpus. ¿Cuál es la parte que sí declaró fundada y cuál es la parte que no? Claro, bueno, en realidad lo que ocurre es que quien plantea el habeas corpus pide, entre otras cosas, que se saque el peaje, que se saquen también unos muros adyacentes. Que se remueva, digamos. Se remuevan, sí. Es decir, se remuevan, efectivamente. Sí. Entonces, en realidad, lo que hace el tribunal es declarar fundado el habeas corpus, centrándose en la suspensión del peaje. No hay una orden de remoción, de remover, digamos, estas instalaciones. Simplemente es un pronunciamiento general que ordena la suspensión hasta que cese la lesión del derecho fundamental al libre tránsito, ¿no? Esa es la razón, porque no se atiende todo el pedido, ¿no? La parte que dejaron afuera fue la de la remoción. Exacto. Todo lo demás sí. Ahora, y eso tiene una explicación. A ver, bueno, entonces vayamos primero claro, a eso. Eso tiene una explicación porque el tribunal lo que hace es centrarse, en este caso, digamos, se ha tenido que identificar si existe o no una lesión a los derechos, al derecho al libre tránsito, ¿no? Este derecho humano del libre tránsito. Entonces se ha hecho una evaluación fáctica y se ha llegado a la conclusión de que en efecto hay una lesión. Y entonces lo que hace el tribunal es decir, vamos a ordenar la suspensión del peaje hasta que cese la lesión. De manera que, digamos, incluso la cesación de la lesión puede producirse de diferentes maneras, ¿no? Esto puede ocurrir en la manera que lo propone el accionante, el retirar, remover, pero pueden haber otras alternativas. Nosotros no hemos querido entrar en ese detalle, lo que queremos es que se verifique la cesación de la lesión. Esa es la idea general, digamos, ¿no? Ahora, veo que esta suspensión se establece hasta que ocurra una de dos cosas, o dos. Una de ellas es que cese lo que ustedes han llamado el acto lesivo vulneratorio de la libertad de tránsito, y la otra es que la justicia penal emita los pronunciamientos judiciales correspondientes sobre el eventual origen ilícito del contrato. Pero si ustedes lo que han observado es que hay un derecho vulnerado, ¿cómo el pronunciamiento sobre la eventualidad ilicitud de los contratos originales podrías hacer cesar esa lesión? Parece un argumento sacado de otra fuente. Importante pregunta, ¿no? En realidad, nosotros primero enfrentamos un reclamo en el que se está alegando que hay una lesión al derecho de libre tránsito. En esencia, lo que se está diciendo, bueno, voy a ir un poquito más para luego responder directamente la pregunta, ¿no? Sí. En realidad, el libre tránsito admite excepciones, ¿no? Digamos, no existen derechos absolutos, ¿no? El peaje es una excepción, digamos, al libre tránsito por la carretera porque es posible establecer peajes, ¿no? Ahora, asimismo, el peaje, como una excepción al derecho de libre tránsito, en principio, de acuerdo a la jurisprudencia del tribunal, a la legislación y a la propia práctica, debe admitir la posibilidad de vías alternas, ¿no? Y entonces se llega a la conclusión de que en este caso aquello que se
arguye como vías alternas, al tribunal le parece, luego de una evaluación fáctica razonable, que estas vías alternas no son razonables, no están completando el derecho, se está produciendo vías alternas que no son suficientes como para que se justifique el peaje. El problema está en las vías alternas, ¿no? Ahora, claro, en la medida en que este problema se resuelva, va a cesar la vulneración, ¿no? Entonces decimos, hasta que, digamos, cese la vulneración, aparezcan vías alternas o mecanismos alternativos. Hay diversos mecanismos en el mundo en general, ¿no? Ahora, sin embargo, hay un problema que confluye, digamos, concomitante. Todos conocemos el caso Odebrecht a nivel internacional, que podrían, digamos, en este momento hay procesos penales abiertos que podrían confirmar que la celebración y ejecución del contrato está afectada por una ilicitud de base, ¿no? Y que eventualmente podrían hacer que, digamos, sea la autoridad administrativa, judicial o arbitral, concluyan que sobre la base de estos ilícitos penales se justifique claramente, inequívocamente, que estos contratos pues, no tienen validez. Nosotros no nos hemos pronunciado sobre eso, no es competencia del tribunal, no es la materia que se nos ha traído. ¿Y por qué la mencionan si no es la materia que se nos ha traído? Bueno, la mencionamos porque un pronunciamiento en materia penal sí podría derivar en una invalidez del contrato. Claro, pero ustedes escogen una posibilidad dentro de infinitos pronunciamientos en materia penal que podrían darse, es decir, están priorizando, dándole notoriedad a un asunto que no estaba planteado, entendemos, en el habeas corpus. Bueno, es que en realidad el Tribunal Constitucional no puede negar una realidad. O sea, hay unos indicios gravísimos sobre la posibilidad de comisión de delitos. Nosotros no podemos cerrar los ojos frente a esta realidad. Insisto, ustedes estaban resolviendo un habeas corpus donde este asunto no estaba mencionado, ¿no? Bueno, pero digamos, existe también una responsabilidad de cualquier juez, cualquier corte, sea esta de derechos fundamentales o en general, de suplir cualquier deficiencia en un reclamo y identificar que hay otra problemática, ¿no? Entonces nosotros hemos identificado que el problema de eventuales ilícitos penales puede acarrear otras consecuencias. Entonces, por ejemplo, si llegáramos a esa consecuencia antes que aparezca la solución de la lesión de libre tránsito, y esto puede generar una situación diferente, ¿no? O sea, no hemos negado que en este problema hay un aspecto que efectivamente podría, hasta que no se determinen responsabilidades, tener una consecuencia. No es que no lo han negado, ustedes lo han mencionado directamente. Sí, no, claro. Es más que no negarlo. No, es que lo que digo es que no hemos negado las consecuencias jurídicas que se pueden derivar. Y al momento de seleccionar hasta dónde es esta suspensión, bueno, señores, esta suspensión hace hasta que cese la lesión o aparezca este otro elemento que sería determinante, que sería de una dimensión mucho mayor, ¿no? Si es que apareciese antes, porque si cesase la lesión, este segundo elemento que ustedes han mencionado ya no sería... mientras que no esté resuelto, lo que fuese, no sería impedimento para que los peajes volviesen a tener vigencia. Por supuesto. Por eso es lo que confunde cuando se dice hasta que ocurra esto o ocurra lo otro. Parece que cualquiera de las dos cosas que ocurra, o que dejase de ocurrir, el problema subsistiría. Bueno, en realidad la confusión está generada por la lamentable situación de que podrían haber que ilícitos penales gravísimos en un contrato importante, ¿no? Entonces el tribunal no puede ignorar, como no lo puede hacer ningún tribunal. El propio tribunal arbitral se ha planteado esta pregunta, ¿no? En la esfera de sus competencias, y ha afirmado que efectivamente, si aparecen indicios razonables, esto podría tener una consecuencia. Entendemos que en el caso del tribunal arbitral es porque esa materia expresa la eventual ilicitud del contrato, es lo que se ha puesto delante de su atención. Bueno, yo no quisiera entrar en un detalle, no quisiera opinar sobre las calidades o bondades, etcétera, de un fallo arbitral, pero el fallo arbitral se plantea, digamos, se hace la pregunta y dice, bueno, nosotros estamos aquí porque ha habido una elección de resolver aspectos sobre la validez del contrato. Pero no podemos ignorar que si hubieran indicios de corrupción, tendríamos que afrontar esa situación y eventualmente tener un pronunciamiento, ¿no? Entonces ellos
pero entendieron en una etapa del proceso que no habían elementos suficientes, ¿no? Esto en el año 2020, digamos, ¿no? Entonces, sienten el mismo deber que tiene cualquier juzgador frente a la eventualidad de ilícitos penales y lo manifiestan, ¿no? Aquí nosotros lo que hemos hecho es seleccionar hasta dónde dura la suspensión. Si cesa la lesión del derecho humano al libre tránsito o si aparece una responsabilidad penal que cuestiona la licitud del contrato. Aunque esa responsabilidad penal no esté en el habeas corpus que han puesto. Aunque no esté en el Ustedes han elegido introducir el tema en el pronunciamiento. Pero no diría yo, me parece que no hemos elegido introducir el tema gratuitamente, ¿no? Digamos, tenemos la responsabilidad de afrontar una realidad y hay indicios serios que tienen que ser esclarecidos, que pueden tener esta consecuencia respecto del derecho vulnerado, ¿no? En cualquier caso que es puesto delante de la atención del Tribunal Constitucional y que no menciona la eventual ocurrencia de un hecho delictivo, si ustedes tienen noción de que hay un hecho delictivo que está orbitando alrededor de esa materia, ¿lo meten en el pronunciamiento? Bueno, digamos, si se trata de hacer un pronunciamiento sobre el reconocimiento de un derecho o la protección de un derecho, y el elemento penal juega un rol gravitante, yo creo que sí, hay que hacerlo, ¿no? Digamos, por ejemplo, cuando tienen que pronunciarse acerca de una, ¿cómo se llama?, de la competencia que hay de facultades entre el Poder Judicial y el Congreso. Ya, un conflicto competencial. Así es. Si, por ejemplo, en ese Congreso están presentes congresistas que tienen problemas de investigaciones y eventuales sanciones penales pendientes, ¿ustedes meterían esa consideración en el pronunciamiento sobre la competencia? Yo creo que esto hay que responderlo caso por caso, ¿no? O sea, hacer una generalización, digamos, me parece un poquito arriesgado, ¿no? Yo respondería, en este caso, sí, la eventual comisión de delitos, al momento de celebrar el contrato, me parece que tiene un peso gravitante que no podemos ignorar. En el ejemplo que me planteas, realmente tendría que ver. Un conflicto competencial es un conflicto sobre el ejercicio de competencias. El otro es un habeas corpus sobre un derecho lesionado. Claro. Es decir, la materia a la que aludo en los dos casos es externa al punto de conflicto que se les ha planteado. Por eso es que hago la comparación. Sí, pero yo no lo, digamos, yo creo que en este caso, en el caso de los peajes, no lo veo con esa externalidad, digamos, que podríamos decir, bueno, aquí ha venido alguien a plantear una lesión digamos, al derecho de libre tránsito, y yo diría, bueno, a ver, un momento, el libre tránsito, en una reflexión así general, el libre tránsito se ve afectado si hay un peaje, porque está impidiendo el paso, porque está cobrando, ¿no? Pero bueno, ese peaje es legítimo, hay un contrato que es legítimo. Sí. Pero si ese contrato no es legítimo, si tiene un origen ilícito, empezamos a entrar en problemas sobre la legitimidad de la afectación al libre tránsito. En ese sentido, en este caso, ese elemento sí tendría un rol, digamos, determinante, ¿no? Muy bien. Te confieso que no me queda clara la introducción de este elemento importantísimo, pero frente al habeas corpus que les han planteado accesorio, en un pronunciamiento. Es decir, me han preguntado por A y yo respondo A y B. Pero ahí yo de acuerdo, solo en una última réplica a tu insatisfacción. Por favor. Digamos, me están preguntando si este impedimento al libre tránsito está justificado o no. Y si el contrato es un contrato nulo por un elemento vinculado a su ilicitud, evidentemente la justificación no está dada para el peaje. En ese sentido, el elemento... No, el peaje no debería existir, no es la justificación del peaje. Si hay un problema de ilicitud, ya el otro asunto se cae. Pero por supuesto, el fraude todo lo vicia. Si hay un elemento ilícito penal, lo vicia todo. Entonces es central el punto. Pero definitivamente nosotros no hemos hecho un pronunciamiento a ese respecto. Estamos esperando que el juez competente lo haga. Bien. A propósito de la no existencia de vías alternas, que como tú sabes, Rutas de Lima y otras instancias dicen sí existen, ya hasta hemos visto filmaciones. Ustedes han dicho que esas potenciales vías alternas
no son razonables. Exactamente. ¿Puedes abundar un poco en ese argumento? Claro, en realidad voy a remitirme, digamos, a un párrafo de la sentencia donde se dice claramente que justamente aquella primera vía alterna que se alude se inicia en la intersección de la avenida Néstor Gambetta con Panamericana Norte, Puente Piedra, y culmina en la intersección de la avenida 2 de Octubre y Panamericana Norte a la altura de Álvaro Infantas, lo que supone que sea 17 kilómetros más extensa, 17 kilómetros más extensa que la vía concesionada, etcétera, y con un tiempo recorrido de 50 minutos y máximo de 120 minutos, iniciando la ruta a las 6 de la mañana. Y eso está dicho por Rutas de Lima. Esa es la primera cuestión. La segunda vía alterna se inicia en el óvalo Puente Piedra por la avenida de San Juan de Dios y culmina en la intersección de la autopista Chillón-Trapiche, lo que presupone que se debe atravesar Caraballo. Esta vía es 8 kilómetros más extensa que la concesionada, con un tiempo recorrido mínimo de 26 minutos y 56 minutos. Entonces, esto para el tribunal, que en realidad son las dos vías alternas para todo fin práctico, porque se alude que hay 3, 4, porque son derivaciones de las mismas, en realidad no le parece al tribunal que sea razonable, en primer lugar, en una zona urbana, para los habitantes de Puente Piedra que tienen que transitar en esa zona, y también, por supuesto, para quienes vienen de otros distritos y no quieren pasar por el peaje. Y no quieren pasar por el peaje. Entonces, evidentemente, no nos parece proporcional que existan estas vías alternas. Y evidentemente ¿Proporcional a qué, perdón? O sea, no nos parece proporcionado que el derecho de libre tránsito se vea limitado con estas alternas, que esta vía alterna sea razonable, ¿no? En ese sentido, ese es el argumento. Y lo que establece, no sé si la ley o el contrato, es que sean vías alternas razonables, o el ingrediente de razonable es algo que están incluyendo ustedes. Mira, muy buen punto, porque en realidad nosotros no hemos hecho un análisis del contrato. A nosotros se nos ha presentado una situación en la que nos dicen, miren, esta realidad material, que haya un peaje sin vías alternas razonables, supone una buena... ¿Lo de razonables está en el habeas corpus? ¿La calificación de sin vías alternas razonables o dice sin vías alternas? No, que sean razonables. No negamos la existencia de... No, yo sé, pero pregunto de dónde salta la razonabilidad. El ingrediente de la razonabilidad. Claro, la razonabilidad es una reflexión natural en un tribunal constitucional que tiene que analizar garantía de derechos. No hay derechos absolutos. Hay que hacer una ponderación frente a las circunstancias, ¿no? Entonces, no se entiende que vecinos de un distrito, para realizar su vida ordinaria, tengan que hacer estos recorridos. Nos parece excesivo, nos parece que ya es lesivo al derecho de libre tránsito. Esa es la reflexión, ¿no? Muy bien. Y conoces tú y conocen ustedes, digamos, el Tribunal Constitucional en general, la respuesta que ha dado Rutas de Lima a través de un comunicado, y también la respuesta que ha dado Brookfield, que es la empresa que posee la mayor parte del accionariado, la propiedad del consorcio que rige el peaje, en particular de Puente Piedra. ¿Conoces la respuesta? Sí, he leído algunos de los comunicados específicamente. Dice, vamos primero con Rutas de Lima, ¿no? Bueno, dicen, la sentencia es arbitraria, vulnera manifiestamente los derechos de Rutas de Lima, bajo el contrato de concesión, la Constitución peruana, las leyes y los tratados internacionales. Lo resuelto por el TC también sienta un precedente jurídico nefasto para todos los inversionistas y titulares de concesiones que han apostado por invertir sus recursos por el hecho de que interviene el contrato, genera un clima de inseguridad jurídica. Y dice, pese a que la propia Municipalidad de Lima, Metropolitana de Lima, y otras cortes peruanas en decenas de fallos han identificado la existencia de rutas alternas y se ha acreditado que el contrato de concesión no prohíbe la implementación de nuevas vías alternas, incluyendo el proyecto identificado por la propia Municipalidad Metropolitana de Lima en su comunicado de marzo del 2023, el TC no ha tenido en consideración tales cuestiones y ha elaborado interpretaciones y teorías que exceden aquello que, según las reglas vigentes, puede ser discutido en un proceso de habeas corpus. ¿Qué dicen ustedes, qué dices tú en particular sobre esto? Bueno,
Yo te diría, en primer lugar, el Tribunal Constitucional está para garantizar derechos, ¿no? Este es un derecho dentro de la lista de derechos humanos en la Convención Interamericana, en la Constitución peruana, en el reconocimiento del derecho internacional consuetudinario, el libre tránsito, ¿no? Y entonces, competencia para pronunciarnos, la tenemos, ¿no? La tenemos todos los días cuando se arguye la lesión de este tipo de derechos. Entonces, francamente, por ahí no veo un problema competencial. Desde el punto de vista de la constitución económica, desde el punto de vista de las seguridades que nuestro sistema constitucional debe dar a la inversión, digamos, no existe ningún divorcio entre los principios de estabilidad económica y estabilidad contractual y la obligación de que todos respetemos los derechos fundamentales. El Estado, las empresas, los ciudadanos, tú y yo. Entonces, no hay, digamos, ningún tribunal va a pensar que existen zonas exentas de un control o responsabilidad de protección de derechos humanos. Este es uno de ellos, ¿no? Segunda cuestión. Ahora, nosotros lo que hemos hecho, como te decía, es identificar la afectación objetiva a través de una verificación desde nuestro criterio y desde la propia jurisprudencia, porque esta no es la primera vez que hay un pronunciamiento en un habeas corpus, dicho sea de paso, en el que se dice no existen vías alternas razonables. Ese es el razonamiento. Entonces yo creo que desde el punto de vista de la competencia del Tribunal Constitucional, desde el punto de vista de la Constitución económica, que nos dice no hay un divorcio entre la economía y los derechos humanos, y desde el punto de vista de una constatación, no encuentro ningún problema. Ahora, no hemos dejado sin efecto un contrato, hemos suspendido un peaje, sí, ¿no? Es una suspensión, por lo tanto es una medida temporal, ¿no? Brookfield también emitió un comunicado en el que dice, bueno, cosas bastante similares previsiblemente a la de Rutas de Lima, porque forma parte de Rutas de Lima, pero dice también, esta actuación arbitraria constituye una clara violación del Estado peruano a los derechos y garantías ofrecidos a Brookfield como inversionista y está despojando a la concesión de parte sustancial de los ingresos necesarios para sostenerla. Ello se hace a través de una sentencia arbitraria que desconoce las garantías a la inversión, desconoce laudos arbitrales internacionales que tienen carácter de cosa juzgada y excede la competencia del TC, bueno, eso lo dicen ellos, vulnerando de diversas formas el debido proceso y afectando además derechos adquiridos. Dice, bueno, lo ocurrido no solo es una grave afectación a los inversionistas, sino a la inversión en el Perú. Dice, Brookfield se reserva todos sus derechos de acudir a las instancias internacionales competentes para proteger sus derechos. Es evidente que lo va a hacer, ¿no te parece? Sí, sí, por supuesto. No. Digamos, con el conocimiento que tienes tú de lo que ocurre en las Cortes Internacionales frente a una situación así, ¿qué piensas que pueda ocurrir cuando Brookfield acuda a instancias internacionales? Mira, de hecho, Rutas de Lima ya ha recurrido a un tribunal arbitral que ha tenido 2 laudos y en este momento hay una medida cautelar de un tercer proceso arbitral. Primera cuestión. Sí. Lo que se discute en el arbitraje en este momento, el que está en curso y lo que se ha discutido en el anterior, no tiene que ver con las responsabilidades penales, por ejemplo, ¿no? Y en el último laudo de mayo del año 2020, la Corte Arbitral, con un voto en contra, señala, nosotros, como es obvio, árbitros, no tenemos la competencia para determinar la responsabilidad penal. Esto corresponde a la justicia ordinaria. Lógico, ¿no? Sí. El mismo razonamiento en materia de derechos humanos. La identificación de una lesión y el remedio frente a esa lesión corresponde a los tribunales competentes en materia de derechos humanos. En este caso, en el Perú, es el Tribunal Constitucional. Un tribunal arbitral no va a determinar que se ha producido una violación. Lo que puede decir el tribunal arbitral es si han afectado el contrato que estaba garantizado o vigilado por esta instancia o no. Si llegara a la conclusión de que sí, no es que va a dictar el tribunal que se ponga de nuevo el peaje. Lo que va a hacer es que le va a cobrar a favor de Rutas de Lima, digamos, los daños que considere que en los que se ha incurrido, y eso los pagará el Estado peruano.
Bueno, digamos, estamos hablando de una situación hipotética. Sí, estamos hablando de una situación hipotética. De acuerdo, claro, pero frente a situaciones hipotéticas yo diría, en este momento para nosotros no hay ninguna duda de que se ha producido una lesión a un derecho humano, ¿no? Y en consecuencia actúan. Y entonces, claro, ahora lo que estamos diciendo, ojo, esto es importante, esto debe cesar. Es decir, las partes comprometidas en este problema deben hacer un esfuerzo para levantar la lesión. Y esto corresponde, evidentemente, a la Municipalidad de Lima y a Rutas de Lima. Es decir, tiene que haber un esfuerzo de solución de este problema, ¿no? Digamos, yo creo que no hay que interpretar que este pronunciamiento significa estamos en un conflicto sin solución, ¿no? Que tiene que terminar en los tribunales. Lo digo es que tú me planteas ¿qué opinas sobre la posibilidad de que se vayan a un tribunal internacional? Pero por supuesto es un derecho de cualquiera. No, pero no solamente es un derecho, sino que es muy verosímil que lo vayan a hacer. Bueno, pero también me parece verosímil y esperable que las partes hagan un esfuerzo de pacificación de este conflicto, ¿no? O sea, yo quisiera pensar que esto también puede tener un final feliz en términos de las prestaciones, ¿no? Más allá del otro problema gravísimo en materia de determinación de responsabilidades penales. ¿A quién le corresponde, de acuerdo a tu criterio, la oferta, la materialización de la oferta de una vía alterna razonable? No, yo diría que acá hay a priori hasta 3 actores, ¿no? Y esta es una opinión muy personal. Está la municipalidad, está el inversionista, está el Estado peruano. Bueno, digamos, ahí tenemos ya a 3 actores importantes que hagan un esfuerzo para levantar la Pero la no lesión, hay una ¿no? responsabilidad derivada del problema que ustedes señalan que sea asignable al Estado peruano en general, porque la municipalidad forma parte del Estado peruano, o a Rutas de Lima. No, a ver, digamos, las sentencias entran en ciertos detalles interesantes, ¿ah? Seguro. Donde indica, por ejemplo, que Rutas de Lima ha tomado algunas acciones muy concretas en la implementación de su contrato que estarían generando este problema y, digamos, reconoce que también hay una acción o que correspondería a la Municipalidad de Lima, ¿no? No lo dice explícitamente, pero digamos esto nos está indicando de que la solución de este problema pues compete a todos los participantes, ¿no? Entonces yo no diría que es solamente, bueno, tú me dices, ¿cuál de todos? Aquí no haría una jerarquía, aquí entran, digamos, los que tienen que ver con ese contrato, ¿no? En igualdad de responsabilidades, de peso de responsabilidades. Mira, yo diría, nosotros hemos constatado una lesión en perjuicio de una comunidad, ¿no? Y esto nos parece que debe ser resuelto con celeridad. Por eso se ha emitido un pronunciamiento, ¿no? Claro, pero con celeridad es un circunstancial. Yo pregunto por el sujeto. ¿Quién debe resolver? Yo diría, pues, ¿cómo es esta frase, no? Que se refiere que tome el guante que le chante. Al que le caiga el guante que se lo chante. O sea, aquí corresponde, ya sabemos. Ustedes lanzan el guante y alguien se lo chante. No, nosotros hemos identificado una lesión. Somos un tribunal de garantía de hechos, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Finalmente, este asunto está envuelto en medio de una controversia política que no forma parte de las consideraciones que ustedes, me imagino, han pensado, pero que no desconocen. ¿Has sentido el peso de aquello en todo este proceso? Ningún peso, por mi parte jamás. Jamás, ni en este ni en Porque, digamos, habrás leído argumentos que dicen que lo que buscaba el tribunal o los integrantes es sintonizar con determinado sentimiento de un grupo de personas y, pues, jugar a la política. Claro. Yo te diría, Mario, fíjate, yo discrepo en varias ocasiones con mis colegas. En el caso Fujimori, sí. En el caso Falconi, este miembro del Jurado Nacional que ha sido repuesto, yo me he opuesto, ¿no? En este caso he coincidido con mis colegas y en general todos hemos coincidido. Y uno de los puntos que nos ha interesado mucho justamente es el que tiene que ver con la constitución económica y la responsabilidad de dar garantías en nuestro sistema económico. Y hemos tenido muy presente que la responsabilidad de protección de derechos humanos también corresponde a las empresas, a la actividad empresarial. Esto ya es un estándar internacional.
las empresas multinacionales deben proteger y promover estos derechos, ¿no? Muy bien, muchas gracias al magistrado Manuel Monteagudo por acompañarnos. Hemos invitado también a Rutas de Lima para que envíe un abogado y presente su posición. Por hoy día no lo han hecho, esperamos que mañana, pasado, también, o más bien sí, envíen a alguien para poder escuchar las dos posiciones, que es lo que corresponde. Yo te diría una cosa, Mario, perdóname. Por favor. Nosotros garantizamos también el derecho de que las sentencias puedan ser objeto de críticas, ¿no? No, pues, de todas maneras, claro. Estamos decididos en nuestra... Lógico. ¿no? No, ya, si no hubiese derecho a crítica, habría otro derecho humano siendo lesionado. Efectivamente, lo digo porque, digamos, no, tampoco mi interés no es entrar en una polémica con Rutas de Lima, expuesto y fundamentado. No, pero hay una posición, es evidente, claro, a través de los comunicados, que Brookfield y Rutas de Lima en general tiene otra, y como damos tribuna a una posición, damos... Perfecto. Las críticas bienvenidas. Muchas gracias al magistrado del Tribunal Constitucional, Manuel Monteagudo, por acompañarnos aquí en Hora y 30, y vamos hasta el Congreso, donde está, como siempre, Jimmy Chinchay.